chicos, buenos días, espero que se encuentren bien. Hoy día jueves 10 de septiembre realizamos el tema de la cultura Paracas, ¿sí? Ubicación: estuvo situada al sur, pero en la parte central sur del Perú, ¿sí? En la parte sur, ¿sí? Como podemos notar, la parte sur de nuestro Perú, ¿no? En el departamento de Ica, ¿sí? Allí se encuentra, ¿sí? Donde fue desarrollado aquella cultura, ¿sí? Cerca al río Pisco e Ica. Su descubridor, Julio César Tello. ¿Por qué se caracterizaba esta cultura? Se caracterizaba porque sus gobernantes, ¿sí? Estaban divididos en tres clases diferentes. El noble, ¿sí? Que mayormente tenía su cráneo ya su cráneo ya tenía desde temprana edad los de la raza noble, ¿sí? Tanto los padres, los hijos, les hacían unas operaciones craneanas, así como ves en la imagen de los nobles. De ahí vamos a hablar de a qué se refiere lo que estoy diciendo. De allí seguían los sacerdotes, que era quien se encargaba de la parte religiosa, de incentivar al pueblo a sus dioses, ¿sí? Y el guerrero era el encargado de dirigir al pueblo, no más que todo en los lugares aledaños a fronteras con otros pueblos, ¿sí? Porque debemos descubrir que toda la parte de nuestros Andes habían muchas culturas en diferentes lugares, ¿no? Y siempre una cultura quería invadir a otra cultura, ¿sí? Y el pueblo, ¿quién es el pueblo? Todos los que realizaban actividades en casa, tanto agricultura, ¿sí? O como crianza de animales, y todos lo realizaban comandados por un guerrero quien dirigía que cada casa cumpla con su labor de actividad económica para el noble, ¿sí? Para la misma cultura. ¿Qué podemos destacar de Paracas? Sus mantos coloridos, ¿sí? Una gama de color que ponían en sus mantos. ¿Y por qué utilizaban mantos, mis? Más que todo ellos, esta cultura, ¿no? Los sacerdotes habían cultivado la fe del espíritu, que la vida de la tierra no es solo la única vida, sino que el que moría seguía viviendo y también seguía alimentándose, ¿sí? Entonces ellos enterraban, ¿sí? Enterraban a sus muertos con unos fardos, con unas mantas, ¿sí? Primero de color claro y de allí con color para darle, para que no se sienta deprimido el muerto enterrado, ¿no? Tenían una creencia diferente a la de nosotros, y les enterraban con comidas alrededor, rodeados de comidas, ¿sí? ¿Qué más hacían? Se perfeccionaban en instrumentos de piedra, ¿sí? Y también eran expertos creadores de instrumentos para las operaciones craneanas. Allí tú observas un cráneo deformado, ¿no? Muy alto. Entonces ese tipo de cráneo lo hacían los de la nobleza, para decir que aquel que tenía ese tipo de cráneo ya prácticamente operado era el de raza noble, ¿sí? No era un sacerdote, no era del pueblo, no era un guerrero, sino era noble.
de raza noble. Ahora, ¿cómo era su cultura? Su cultura, sí, se distinguía por los mantos coloridos, por la fabricación de instrumentos para las trepanaciones cranianas, para las operaciones cranianas, ¿no? Le decían trepanaciones cranianas. No, ahora le decimos operaciones cranianas, pero en ese momento decían trepanaciones porque tenían que usar los lienzos tallados de piedra, como observas allí, para poder realizar ese acabado, ¿no?, del cerebro. Entonces, también su cerámica era muy colorida, igual que sus mantos. Cerámica, ¿a qué se refiere? ¿En qué se distinguía? Que había un puente, ¿no? Tenía dos asitas, ¿no les ves allí? Dos aberturas, y al medio hay un puente que une las dos, ¿sí? Las dos, y aparte la base es más colorida. No es como Chavín era, sus colores eran más gris y negro. Aquí no, ya tiene color, ¿sí? Ya tiene más color. Ahora, su textilería, sus mantos tenían figuras geométricas, ¿sí? Figuras de animales, ¿sí? Por los dos lados se veía el bordado de la imagen, no era solamente por un lado. Y tenían, ¿no?, imágenes, ¿no?, de sus dioses felinos. ¿Y por qué le dicen antropomorfos? Antro es figura humana, pero de diferentes formas. El cuerpo de un animal, el cuerpo de un ser humano podría ser, y la cara de un felino, ¿no? Tenían diferentes maneras de ver, como tú observas en el primer manto, ¿sí? ¿Sí? Su cara era un felino con su capa, ¿no? Y el cuerpo de un humano. Por eso dice antropomorfos, la forma del hombre, pero la forma humana modificada, ¿sí? Modificada. Y también habían rasgos felinos, ¿no?, de sus dioses. Ellos tenían sus dioses de forma de diferentes felinos, y también de la naturaleza, como el sol, la luna. ¿Qué son momias, mis? Cuando un muerto moría en ese tiempo de Paracas, ¿sí?, envolvían a sus muertos en unas mantas. Primero las mantas eran de color como las vendas, ¿no?, de color claro, y encima les ponían su manto colorido. ¿Y para qué, mis? Porque ellos pensaban que había otra vida, o sea, donde se va a enterrar, allí él no va a estar solo, va a estar el muerto o el familiar querido, ¿no?, va a estar vestido. Aparte, a las momias las forraban, ¿sí?, de diferente forma. Sus mantos que iban abajo, ¿no?, abajo de la manta de color, o sea, la base, la que iba pegada al cuerpo, ¿no?, las vendas, esos mantos de algodón, ¿no?, ya tenían lana de Euquenidas, ¿sí? Lana de Euquenidas. Medicina, ya hemos hablado cuando has visto el cerebro, ¿no?, medio modificado, ¿sí? Entonces ellos hacían diferentes instrumentos. Mira la destreza, la habilidad, ¿no?, que elaboraban. No había como ahora que hay instrumentos para operaciones. Tú sabes que allí, en esos tiempos, en esos pueblos había muchas guerras. Y en las guerras, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaban en las guerras? Usaban instrumentos de piedra en las guerras, y a veces los guerreros se veían afectados en daños cerebrales. Entonces ellos operaban a los guerreros por algún daño, por la misma caída o golpe de piedra, pero también realizaban
trépanos en las craneanas, que era para la realeza, como te dije, a los nobles los operaban para que el cráneo quede más levantado. Entonces cuando tú veías caminar a alguien con ese tipo de cráneo, no, es de la nobleza, decía. No es guerrero, no es del pueblo, no es sacerdote. Mira cómo hacían las trepanaciones craneanas, ¿no? Ponían unos tabiques a los costados, tanto en la frente como en la parte posterior, para poder apretar y que se ponga más ovalado el cráneo, ¿sí? Pero tenía un fin religioso, ¿sí? Porque dice que el ser humano también tenía que distinguirse, así como entre los dioses se distingue quién es más poderoso que otro dios. Igualito entre los seres humanos tiene que haber una distinción del que tiene poder y no tiene poder. Entonces tenían ese desarrollo en la medicina. Fue el que dio los pininos, ¿no? Dio la base a la medicina. A la arquitectura. ¿Qué pasaba? Que construían así como los incas que hacían Machu Picchu. No, ellos, su arquitectura, ¿no? La parte constructiva que hacía el pueblo se enfocaba en sus tumbas. Para ellos la vida del más allá era lo más importante, que el ser querido esté prácticamente rodeado, ¿sí? Rodeado de, esté rodeado con sus seres queridos, y aparte esté envuelto, ¿no? Para que no tenga frío. Entonces ellos cavaban, ahí ves, la parte verde, ¿sí? Era tierra, el suelo donde pisamos. Y mira toda esa fosa, todo ese hondo que hacían abajo. Y abajo enterraban así. Ese amarillito que ves envuelto abajo como huevitos, no son huevitos, sino es un ser humano, un muerto que ya ha sido envuelto en mantos y ya enterrado allí con otros alrededor, ¿sí? Entonces, esa envoltura, ¿no? Esa envoltura del muerto ya colocado en ese lugar se le llama fardo funerario, ¿no? Es el cuerpo muerto envuelto en mantos, ¿sí? Ahora, mira la fosa cómo era. Era una cavación, ¿no? Bien profunda. Y ya prácticamente, mira, era tan profunda donde ya prácticamente no había piedra, sino ya era más, esa parte honda ya es más manejable para poder bajar y colocar los fardos, ¿sí? Tenía un cuello muy profundo, pero esa es la primera etapa de Paracas. Por eso se le llama a ese tipo de Paracas cavernas, porque parece una fosa, ¿sí? Como un jarrón, ¿sí? Abajo del suelo. Después ya vino la otra etapa que se llama Paracas necrópolis. En esta Paracas necrópolis, ¿qué hacían? Ahí está el muerto, ¿viste cómo está envuelto? En diferentes capas de mantos, ¿sí? Telas finas de algodón, ¿no? Y al ser envueltos le decimos momias, ¿no? Y después, ¿a dónde iban enterrados? Iban enterrados ya a lo que ahora, parecido ahora a las tumbas que ahora hay, ¿no? Que es una cavidad rectangular, pero ya no es tan honda como la anterior, sino se parece a la cavidad que vemos cuando cavan una parte como una forma rectangular, pero más honda de la de ahora, un poco más honda, pero no es tan profunda como la anterior, o sea, no es tan profunda como esta, sino es poca profundidad, ¿sí? Unos 2 metros o 3 metros, ¿sí? Para poder poner los fardos, ¿sí? Y mira cómo después del fardo, mira, el fardo que tú ves de amarillo, después que lo han envuelto, encima le ponían su manto colorido. ¡Wow!
para que tenga vida, se vaya contento del mundo, ¿sí? Entonces ellos decían que la tumba es una ciudad de muertos que tiene que estar bien, o sea, tenía que estar bien enterrado el familiar, ¿sí? Muy bien, chicos, ahora vemos el siguiente video. Cultura Paracas. Hace mucho tiempo, entre los años 700 a.C. y 200 después de Cristo, se desarrolló la cultura Paracas. Esta cultura pertenece al periodo denominado formativo superior u horizonte temprano y se encuentra ubicado en la península de Paracas, provincia de Pisco, región de Ica. En su época de mayor expansión, se extendió por el norte hasta Chincha y por el sur hasta Yauca, en la región de Arequipa. La cultura Paracas fue descubierta en julio de 1925 por el arqueólogo peruano Julio Cetello, quien dividió a la cultura Paracas en dos épocas bien marcadas: Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Paracas Cavernas es un periodo que abarca desde el año 700 a.C. hasta 500 a.C. y debe su nombre a la forma de las tumbas, que fueron cavadas subterráneamente con una forma de copa de champán invertida o botella de cuello alto en una profundidad de más de 6 metros, en donde colocaban a sus momias enfardeladas. Estas se encuentran en perfecto estado de conservación gracias a las condiciones climáticas del desierto. Respecto al periodo Paracas Necrópolis, este periodo abarca desde el año 500 a.C. hasta el año 200 después de Cristo, denominado así por su arquitectura funeraria, ya que sus cementerios son de forma rectangular, como los descubiertos en Huaricayán. Estaban divididos en varios compartimentos o cámaras subterráneas, que a Tello le parecieron una ciudad de los muertos, necrópolis. Cada cámara grande supuestamente habría sido de propiedad de una familia específica o clan, que enterraba a sus antepasados a lo largo de muchas generaciones. Cada momia está envuelta en muchas capas textiles, algunos de los cuales son de extraordinaria calidad. Estos últimos precisamente son los que han hecho ganar fama a Paracas, ya que sus mejores ejemplares son muy esplendorosos y son conocidos mundialmente como los mantos Paracas. Respecto a la economía, esta cultura se dedicó principalmente a la agricultura, logrando cultivar el maíz, el algodón, payares, frijol, entre otros productos. Además aprovecharon los recursos marinos. Cerámica. La cerámica Paracas tiene formas muy variadas: ollas, tazas, platos, así como botellas, y vasijas globulares con doble pico vertical unidos por un gollete puente. Algunas son de forma escultórica, representando figuras humanas similares a los cuchimilcos de la cultura chancay. Los colores usados mayormente eran el rojo, el negro, el verde, el amarillo y el naranja. Arquitectura. Usaron la piedra, la quincha y el adobe. Entre los restos de la arquitectura figuran tajaguana, ocuaje, chongos y topara. La textilería. Los textiles están hechos a base de algodón y de lana, de camélidos. A modo de complemento se usaban los pelos humanos y fibras de vegetales. Además utilizaron las hebras de metal. Los hilos lo teñían con sustancias de diversos colores. También coloreaban las telas después de su confección. Otra técnica de decoración fue el bordado, aunque ésta se realizaría más profusamente y con resultados más espléndidos en Paracas Necrópolis. En cuanto a la figura decorativa, estas representan seres míticos y motivos simbólicos, generalmente en formas geométricas de estilo rígido, pero todo realizado con un gran sentido artístico, como aves, peces reptiles, geniecillos e incluso figuras demoníacas, etc. En especial, una figura se repite constantemente, el denominado ser oculado. Fardos funerarios. En la cultura Paracas, el cadáver era momificado mediante una técnica muy elaborada, pero la mayor de las veces
se recurría a la momificación natural, librada al medio ambiente. La momia envuelta en su sudario y en posición fetal era colocada en un cesto de mimbre, conjuntamente con una serie de objetos. Se han hallado prendas de vestir, hondas, tejidos, así como vasijas con granos de maní, mazorcas de maíz, etc. El conjunto era envuelto cuidadosamente por un número no siempre igual de mantos o tejidos de diferente calidad. El paquete así se llamaba fardo funerario. El manto que se hallaba más cerca al cuerpo de la momia suele ser el más fino, bordado con figuras que representan simbólicamente el mundo de la mitología Paracas. Los mantos restantes son de menor calidad. Algunos fardos funerarios están envueltos hasta por 10 u 11 mantos y pertenecen sin duda a los miembros de las clases dominantes. Trepanaciones craneanas. Los Paracas practicaron operaciones quirúrgicas, especialmente las llamadas trepanaciones craneanas. Para esta práctica el cirujano Paracas usaba fresas de obsidiana, tumis o cuchillos con filo en forma de medialuna, hechos de una mezcla de oro y plata, bisturís y pinzas. También se usaba algodón, gasas y vendas. Se perforaba el cráneo con la fresa de obsidiana y se raspaba o excavaba el hueso dañado con el cuchillo, haciendo un movimiento circular que daba forma circular a la abertura. Realizado el tratamiento respectivo, se obturaba la abertura con planchas de oro o de mate. Esto permitía que la operación cicatrice sin ningún problema. Respecto a las razones que impulsaron a la realización de esta práctica, se cree que fueron hechos con intención de curar fracturas por hundimiento de las paredes óseas, para el alivio de las cefaleas y el tratamiento de las enfermedades mentales mediante procedimientos mágicos. Posiblemente se creía que al abrir el cráneo salían los espíritus causantes del mal. También realizaban deformaciones craneanas. Esta consistía en amarrar soguillas, tablillas o almohadillas alrededor del cráneo del recién nacido. Iconografía. Las decoraciones de los cerámicos textiles y las lagenarias o calabazas pirograbadas presentan una gama de elementos iconográficos. Se repiten constantemente seres mitológicos como el ser oculado y el felino volador. Este es un resumen de la cultura Paracas. Si te gustó este video, dale click en me gusta. Nos encontramos